El divorcio suele ser más sencillo cuando la pareja no tiene hijos en común, pues de lo contrario continuará en contacto entre ambas personas. La obligación de llamar a tu expareja para ponerse de acuerdo sobre quién pasará tiempo con los niños el próximo fin de semana dificulta, ya que por sí el proceso de superación del divorcio es muy complejo. Se recomienda tomarse un tiempo de duelo para desahogar el dolor, cicatrizar las heridas, valorar lo bueno de esa relación, agradecer lo poco o mucho que se haya vivido y decidir salir del caparazón para volver a vivir aprendiendo de lo que se debe dejar de hacer y lo que a partir de hoy sí se puede. En nuestra próxima entrevista conoceremos más acerca de este proceso. Para Acción 10 en la mañana, Jacqueline Cáceres. Gracias, Jacqueline, por la introducción a nuestro tema del día de hoy en el segmento Motívate, cómo superar el divorcio, cuando obviamente ya es irremediable la separación entre una pareja. Para hablar acerca de este tema se encuentra conmigo a mi lado la doctora Nicole Tijerino. Gracias, doctora, por estar aquí. Discúlpenos el lapsus. No hay problema, Michelle, tranquila. Doctora, las separaciones entre parejas obviamente traen un duelo, un luto entre las personas y la ruptura, el divorcio también trae algún tipo de daño emocional en las personas, en las parejas. Sí, Michelle, el divorcio o la separación implica dolor emocional y por ende va a haber un duelo, como usted muy bien lo decía. Y ese dolor emocional puede llevar a una catástrofe emocional, valga la repetición del término, no solamente de la persona que sale de la casa, ¿verdad? Sino de las dos partes, independientemente de cuáles hayan sido los motivos, los factores causales por los cuales se está dando esta separación, siempre va a haber afectación. A veces se dice, no, a mí no me afectó para nada, está bien, nos separamos, pero siempre hay alguna alteración emocional, aunque se haya vivido en ambas partes. A veces el varón dice, no, me voy con mis amigos a tomar. Claro, porque lo está utilizando como una válvula de escape, porque los permisos para el varón no son los permisos para la mujer, obviamente. Entonces, la mujer puede llorar, conversar con una amiga, con un familiar, no hacia el varón, porque si lo hace, entonces está en juego su ser de hombre, su ser de macho, y eso implica para ellos mucha debilidad. Y mostrarse un hombre como un ser débil, por favor, ¿verdad? Entonces, por eso hay una diferencia en ese sentido, pero no es que ellos no sientan. Ahora, ¿el divorcio es más fácil ser superado o de ser superado cuando hay o no hay hijos de por medio, o es más fácil o más difícil cuando hay? Pues fíjese, esa pregunta me gusta porque no es que sea más fácil cuando no haya hijo, porque sentimientos son sentimientos, pero se nos puede volver un poquito más complejo por el manejo que tenemos que hacer con nuestros niños. Los niños van a preguntar por qué papá, un ejemplo, sea el papá que sale de casa, por qué papá ya no viene, por qué ya no duerme con nosotros. Entonces, las respuestas a esa pregunta pueden ser muy difíciles para la madre que quizás no ha procesado todavía esa pérdida, ¿verdad? Entonces, el poder decirle sin mentirle a un niño, eso es esencial. Entonces, si la madre todavía emocionalmente no ha superado esa separación, obviamente que ese manejo con su hijo no va a ser el más idóneo. Tenemos una llamada telefónica, doctora Nicole. Me gustaría que respondiéramos a esta consulta a nuestro televidente. Muy buenos días, y nos dice cuál es su inquietud. Sí, buenos días, Dios le bendiga. Gracias. A usted, ¿verdad? Y a la doctora, siempre, ¿verdad? Con ese carisma, ¿verdad? De responsabilidad y de criterio propio que posee, ¿verdad? Bajo su carrera, sus estudios. Felicidades. Doctora, yo soy el pastor Alejandro Rocha. Y qué tremendo es, doctora, este asunto, ¿verdad? Del divorcio, porque esto es un problema biopsicosocial. Como pastor se puede imaginar usted cuánta lucha tenemos los doctores para tratar este tema, porque es tan sensible, y qué recomendaciones nos puede aportar
viendo dos cosas, lo espiritual y el carácter emocional, porque usted sabe que es muy sensible en estas dos esferas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos aconseja, incluso nosotros los pastores, aparte de lo que nosotros tenemos como una enseñanza espiritual? Porque este es un problema que a todos nos compete, y yo creo, sobre este punto voy a abordar más, yo creo de que viene a ser un problema muy fuerte, tanto para la iglesia como para la ciudadanía. Entonces es un tema que nos golpea a todos por igual. Dios me la... Gracias. ¿Verdad? Gracias, pastor. Bueno, la posición de la iglesia siempre va a ser el lograr conservar el matrimonio. Sin embargo, hay circunstancias, doctora, en donde ya no es posible mantener una relación, es decir, cuando está sumamente fragmentada, ¿no? Sí, es que cuando ya es insostenible, lo mejor, ¿verdad?, es que cada quien esté en un espacio diferente. Pero desde la psicología también tratamos de apoyarle en las terapias de pareja, en las terapias familiares, a que haya esa unidad y esa sinergia en la relación familiar y en la relación de pareja. Pero cuando esto ya no es posible, entonces se le da a las parejas las alternativas que tienen y que tomen ellos sus decisiones, porque ellos son los que tienen autonomía para eso. Desde la psicología nosotros no le decimos, mire, deje a ese hombre o deje a esa mujer. Le explicamos en qué contexto está su relación de acuerdo a lo que nos llegan a plantear. Esta puede ser una alternativa, esta puede ser otra, con cuál usted se quiere quedar desde lo que usted está viviendo. Y los pastores, como decía el pastor que nos hablaba, también podrían asumir esta posición, es decir, escuchar a las parejas antes de dar ese paso definitivo que es el divorcio. Mire, Michelle, por supuesto que sí, porque independientemente que sea un guía espiritual, es un ser humano ante todo. Y como ser humano no es un ser, y como guía espiritual, perdón, no es un ser perfecto. Entonces, claro que sí, escuchar a las parejas y revisar el todo, no tratar de, voy a utilizar este término, no tratar de obligar a quedarse en esa relación si está siendo víctima, por ejemplo, de violencia, ¿verdad? O de infidelidad. Exactamente, constante. porque ese es otro tipo de violencia. Lo que pasa es que no está tipificado como tal, pero desde que te alteran tu paz, tu armonía, tu tranquilidad, te están violentando, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas es importante revisarlo, y a veces desde la parte espiritual se anteponen a los hijos y te dicen, pero mira, pensá en tus hijos, tantos años de matrimonio, pero bueno, seguís constantemente siendo manoseada. Entonces, ¿hasta cuándo vas a poner un alto si seguís siendo manoseado? O sea, es bien complejo. Yo entiendo a los pastores porque es bien complejo, pero no tenemos que hacer a un lado también lo que está viviendo y lo que está sintiendo esta pareja. Ahora, ¿cómo superarlo? Hemos hablado acerca del divorcio, de los procesos, tal vez posteriormente a esta llamada telefónica nos responde cuáles serían los puntos que uno debe de seguir para superar un divorcio. Muy buenos días, ¿cuál es su inquietud? Sí, buenos días. Se cayó la llamada, lamentablemente. Le preguntaba si pudiéramos enumerar una serie de pasos que se debe de seguir para superar un divorcio. Mire, Michelle, si es algo que te está golpeando demasiado y que usted no ha podido por sí sola superar y manejar este duelo, número uno, la asistencia con un especialista para que logre evacuar todos sus sentimientos y que encuentre las alternativas a seguir. Número dos, importante darte un permiso y un tiempo para vos. ¿Qué quiero decir con esto? Un diálogo interior. ¿Cómo quiero verme de aquí? Por ejemplo, no nos vayamos mucho, de aquí a 5 años, ¿con quién, cómo, en qué circunstancia? ¿En estas mismas condiciones o en otras condiciones? Número 3, una buena terapia ocupacional. ¿Qué significa una buena terapia ocupacional, Michelle?
tiempo y mente ocupado, porque cuando hay una separación, los tiempos de ocio no nos ayudan. Solo en cosas negativas estamos pensando y viene la melancolía, las depresiones, las tristezas, y bueno, nos arrinconamos y no vemos que cada día tiene su propio encanto, ¿verdad? Entonces, hacer cosas para uno, las cosas que te gustan, ejercitar, eso es indispensable, el poder tener un ejercicio físico, pero también un ejercicio mental. Y cuando hablo de un ejercicio mental, no les recomiendo hacerse acompañar de esos vampiros energéticos que nos chupan las energías y nos dicen, no, si ese era un malo, ese te golpeaba. Esos vampiros energéticos no nos ayudan en nada. Ahora, cuando hay hijos, ¿cómo se puede trabajar? Por supuesto que con los hijos también tenemos que llevarlos al especialista, no hablarle en mal del papá o de la mamá, eso es contraproducente, porque recordemos que independientemente de lo que haya pasado en la relación, papá es papá y mamá es mamá, y en eso nosotros no tenemos que entrar a manosear y a ser crueles con nuestros hijos. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por esas recomendaciones para todas las personas que nos están viendo y que tal vez están atravesando por un proceso de divorcio, y que puedan estos consejos serle de utilidad para superar este duelo. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.